Buenas tardes. ¿Dónde se van a proyectar las imágenes? ¿Al frente? Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Quisiéramos señalar que hoy día se inicia la entrega del subsidio eléctrico. Esta es la cuarta versión de entrega de subsidios para ayudar a las familias del 40% más vulnerable de la población a pagar sus cuentas de la luz. En los subsidios anteriores se han beneficiado alrededor de 1.750.000 familias. En esta oportunidad es un monto similar, por lo tanto alrededor de 4 millones de chilenos y chilenas recibirán durante el mes de febrero este subsidio que apoya muy significativamente el pago de la cuenta de la luz. En la siguiente lámina podemos ver que una cuenta de luz de 52.000 pesos, que es aproximadamente la cuenta promedio del país, con el subsidio más la devolución que se está haciendo desde enero pasado por los errores cometidos, llega a 32.000 pesos, que es lo que va a estar pagando las 2 millones o 1.700.000 familias que reciben el subsidio. Este subsidio le cuesta al Estado alrededor de 66.000 millones de pesos en esta versión, un monto muy significativo, pero también mucho mayor que lo que se requiere para atender el próximo subsidio que como gobierno hemos propuesto, para así, en este caso también, cubrir el costo adicional que para las familias tienen la alza en el costo de la luz. Voy a dejar a la ministra de Desarrollo Social para que dé cuenta de los beneficiarios. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Como señalaba el ministro García, este es un beneficio que está llegando a las familias y a las personas que más lo necesitan, tal como desde el inicio nos hemos comprometido desde nuestro gobierno con apoyar a las familias a sostener el costo de la vida. Y este es un subsidio que llega directo al bolsillo de los hogares, y quisiera destacar especialmente que en sus 4 convocatorias, con el total de beneficiarios que el ministro García ya especificó, esto significa que se ha cubierto aproximadamente el 50% de los hogares del 40% más vulnerable del registro social de hogares. Un 66% de los hogares beneficiados en esta última convocatoria son hogares donde cuentan entre sus integrantes a niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas cuidadoras o personas sujetas de cuidado, y un 52% de los hogares cuentan con adultos mayores. Es decir, estamos llegando con apoyo a aquellas familias y a aquellos hogares que más lo requieren. Además, es importante señalar que el subsidio eléctrico, tal como lo señalamos y lo hemos señalado en cada una de sus convocatorias, se asigna de manera automática a los hogares donde hay personas registradas como electrodependientes en sus compañías, y en este caso independiente de la calificación socioeconómica del hogar. Por lo tanto, esto demuestra que es una política social que está llegando a las familias que más lo requieren, alineado con lo que se ha planteado este gobierno desde un inicio. Por último, invitamos a las personas a partir de esta fecha a revisar si han sido asignatarias del subsidio. Lo pueden hacer en ventanillaunicasocial.cl, donde además van a poder ver otros apoyos del Estado a los que pudieran aplicar. Pero además, un dato muy relevante que tienen que tener en cuenta las familias es que a partir de esta entrega de resultados y hasta el 5 de marzo, si alguna familia cambia el número
número de cliente de su hogar, puede hacer justamente esta rectificación. Esto puede ser particularmente importante, por ejemplo, en el caso de familias que hayan sufrido alguna catástrofe y que estén cambiando de domicilio justamente por ello, por ejemplo, en la región de Ñuble y Biobío, y pueden realizar esta rectificación o cambio de número de cliente en la página web del subsidioeléctrico.cl. Muchas gracias. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queremos insistir en que no solamente se ha priorizado entre los hogares del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares a quienes, como señalaba la ministra Toro, tienen una persona cuidadora inscrita, una persona sujeta de cuidado, es decir, con dependencia leve, moderada y severa dentro de la familia, sino que también en esta última convocatoria, y tal como ha ocurrido con todas las entregas del subsidio eléctrico, el 62% de los hogares beneficiados cuenta con mujeres jefas de hogar, y en el 66% de esos hogares hay niños, niñas y adolescentes a su cargo, es decir, están a cargo de una mujer jefa de hogar que para la casa sola, y que también incluyen a personas con dependencia y o sujetas de cuidado. Y por eso queremos insistir que cuando hablamos del enfoque de género en las políticas públicas nos referimos a pensar en las familias chilenas no como algunos creen que debiera ser o como quisieran que deba ser, sino como efectivamente es. En nuestro país hay un componente muy grande de hogares en donde hay una mujer que es la que lleva adelante en forma solitaria muchas veces esa tarea, y por lo tanto la importancia de que haya instrumentos como el subsidio eléctrico con enfoque de género es que las pueda mirar, identificar y por lo tanto apoyar. Por último, quisiera cerrar haciendo un llamado a que las personas que todavía no se inscriben en el registro de cuidadoras y cuidadores lo hagan, porque precisamente los resultados del subsidio eléctrico muestran que cuando el Estado identifica que hay una persona cuidadora, en línea con la reciente promulgación de la ley Chile Cuida, puede apoyarla de mejor manera. Esto se puede hacer de forma gratuita, por supuesto, en el Registro Social de Hogares, con la clave única a través de medios digitales o también en su oficina social municipal local. Buenas tardes, Matías Vera de La Tercera para el señor García, para el ministro García. Me gustaría preguntarle respecto del financiamiento del subsidio eléctrico que se anunció el día lunes. Dos consultas. Primero, si el Estado está en condiciones de financiar un subsidio así, y dos, si puede desglosar el financiamiento del subsidio, porque ya se ha hablado de que la recaudación en total van a ser 19.000 millones y cuesta 15.000 millones. Pero todo esto en base a un alza de cuentas. Entonces, ¿financieramente es sano para el Estado hacer esto? A ver, lo que hemos señalado primero es que el alza en los costos de la luz debe tener un componente solidario, como lo tiene el subsidio que acabamos de anunciar. Este subsidio, el segundo más grande que entrega el Gobierno de Chile, fue convenido a raíz de un alza en los costos de la luz y fue convenido de manera transversal. Fue unánimemente apoyado en el Senado, mayoritariamente apoyado en la Cámara de Diputados. Nuestra invitación es que eso se repita. Además, consideramos que es fiscalmente sano porque por efecto de que sube el costo de la luz, sube la recaudación de impuestos del Estado. El Estado, por esta alza de los costos de la luz, va a recibir 19.600 millones de pesos adicionales, y el costo de evitar que el 40% más pobre pague el alza es de 15.600. Por lo tanto, en términos netos, el Estado va a quedar con recursos a su favor, incluso pagando el subsidio que estamos proponiendo. Lo único que resta es generar un consenso político con el próximo gobierno, que va a tener que inevitablemente terminar de tramitar el proyecto de ley que establece el subsidio. ¿Ese restante a favor se va a usar para un subsidio eléctrico futuro? ¿Perdón? ¿Ese restante a favor se va a usar para un subsidio eléctrico en el futuro o se va a usar para el Estado? No, eso queda en las arcas fiscales. Buenas tardes. A propósito del anuncio de este proyecto que se hizo el día lunes, quisiera preguntarle
¿Qué balance se hace si hubo un error comunicacional respecto de lo que fue el comunicado que conocimos el día lunes cuando muchos expertos, la ciudadanía, medios de comunicación interpretaron que iba a ser un cargo único mensual de 1.450 pesos para todos y finalmente cuando fue el día martes la reunión bilateral, el comunicado precisaba que iba a depender del consumo de los hogares? ¿Hubo un error en ese sentido? El lunes como el martes dije exactamente lo mismo, y es que se establece un cargo único, ese cargo único aplicado a la cuenta promedio de los chilenos implica un alza de 1.450 pesos para esa cuenta promedio. Como todo promedio esconde diferencias, y hay cuentas menores y hay cuentas mayores. El cargo único se establece por kilowatt consumido. Por lo tanto, mientras más consume una familia, más va a tener que pagar. Y si una familia consume menos que el promedio, va a pagar menos. ¿Estamos? Vienen preguntas de otros temas también ahora. Tengo una pregunta para la ministra Toro. El ministro Montes actualizó las cifras en torno al avance del plan de emergencia habitacional. A menos de un mes de que finalice el gobierno, el mismo informa un 97,7% de avance. ¿Como gobierno creen que se trata de una buena noticia concreta? Bueno, el Ministerio de Vivienda, encabezado por el ministro Montes, durante 4 años le ha tocado una tarea muy desafiante, que es avanzar en la meta del plan de emergencia habitacional. Cuando llegamos al gobierno nos planteamos una meta de construcción de 260.000 viviendas en un periodo de 4 años, lo que implica un aumento muy significativo de cuál era la capacidad de producción de vivienda pública por parte del Estado en los últimos años, que además había redundado en un déficit habitacional de más de 650.000 viviendas. Por lo tanto, por supuesto que estos resultados que ha dado el MIMBU están sumamente alineados con este esfuerzo tremendo que se ha realizado, y yo valoro y reconozco el trabajo que ha realizado el Ministerio de Vivienda y todos los equipos del MIMBU a nivel del país. Quiero destacar además que así como la meta que se planteó el plan de emergencia habitacional era muy ambiciosa y en ese sentido se trata de una cifra que era muy desafiante para el Estado y que, como dan cuenta los números, se están cumpliendo, eso no significa que resuelva toda la problemática del déficit habitacional, un déficit que venía arrastrándose y creciendo particularmente en las últimas décadas, no se puede resolver en un periodo de 4 años de gobierno. Por lo tanto, yo también llamo a valorar el esfuerzo que se ha hecho, porque va a haber que continuarlo y profundizarlo los próximos años para que justamente no volvamos a una trayectoria de alza en el déficit habitacional, sino al contrario, sino que en los próximos años continuemos como política de Estado con la reducción de las brechas, porque finalmente lo que hay detrás del déficit habitacional son familias que viven en condiciones que no consideramos dignas y que nuestro país justamente tiene que darle mayores oportunidades. Así que felicito y valoro el trabajo del Ministerio de Vivienda. Tengo una pregunta para la ministra Orellana. Quería referirme a un tema bien importante que es la salud trans. Ayer conocimos que la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso en contra de la Contraloría General de la República luego de la solicitud del MinSal para entregar datos sensibles sobre niños y niñas trans, y también en el contexto de que hoy se llevó a cabo la sesión de la Mesa de Salud Trans. ¿Qué avances hay en esta materia, si nos pudiera comentar? Bueno, en primer lugar, la respuesta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso tiene que ver con un recurso de protección que interpusieron padres y familias de niñas, niños y niñas que son usuarios del programa de acompañamiento a la identidad de género. Desde la perspectiva del Ejecutivo, y esa ha sido la respuesta que se ha entregado jurídicamente desde el Ministerio de Salud, todos los programas son auditables y fiscalizables. Distinto es el caso que se deban entregar los datos personales, especialmente sensibles en el caso de niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto, el Ejecutivo va a continuar defendiendo esa posición que no solamente es coincidente con la Ley de Garantías de la Infancia, sino que también con la Ley de Protección de los Derechos y Deberes
del paciente. Respecto a los avances en salud, nosotros tenemos una mesa que ha funcionado desde el año 2022 para trabajar respecto a la comunidad LGTBIQA+. Las prioridades de la población expresadas en esa mesa no son distintas de la mayoría de los chilenos. Son seguridad, solamente que involucra también los ataques homotransfóbicos en el espacio público. Son trabajo, solamente que hay una dificultad muy grande de acceso al trabajo, sobre todo porque por primera vez en la historia de nuestro país tenemos personas trans y travestis egresando al colegio, porque antes se les expulsaba por violencia o por normas de convivencia. Y en tercer lugar, de salud. En ese sentido, hemos podido avanzar con la publicación, luego un consejo de expertos que convocó la ministra de Salud, de las normas respecto a los tratamientos afirmativos de identidad de género para adultos, y todavía restan pendientes otras medidas. Pero, en definitiva, ha tenido que ver, no, como dicen algunos, con privilegiar, sino más bien con que aquello que es común para todas las personas lo sea, también para los integrantes de la comunidad LGBT. Buenas tardes, ministra Orellana. Consultarle por el tema de las salacunas. La propia derecha ha levantado presiones al gobierno entrante para tomar como prioridad el proyecto. ¿Usted esperaría que la oficina del presidente electo juegue un rol de liderazgo en su sector? Yo creo, tal como he señalado, que la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo, que pone un tope de 20 trabajadoras para el derecho a salacuna y además carga al costo de contratación de nosotras las mujeres, el costo de la natalidad en estos días que está tan en boga, es algo que cualquier gobierno quisiera ver solucionado iniciando su periodo. ¿Por qué? Porque el potencial, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho Chile Mujeres en conjunto con el Observatorio Laboral de la Universidad Diego Portales, es de cientos de miles de empleos formalizados, es de reducción de la brecha salarial y de tasa de inserción laboral, y también a futuro de una mayor estimulación de nuestros niños y niñas a partir del impulso que significa la educación parvularia. Como Ejecutivo, tal como hemos insistido, vamos a seguir trabajando hasta el 11 de marzo por conseguir un acuerdo. Esperamos, en la semanita legislativa que queda, el poder presentar las indicaciones de acuerdo que solucionan dos de los puntos que se nos habían observado desde la oposición, que tienen que ver, para que pongamos en magnitud lo que queda. Hay acuerdo en compartir el derecho a salacuna entre padres y madres. Muy buena noticia, porque hace 2 años no era así. Hay acuerdo en construir un fondo de salacuna que ayude a financiar esa ampliación de más de 65.000 niños que entrarían al derecho a salacuna, que es una propuesta que recogimos del proyecto del presidente Piñera y estamos impulsando hoy. Y hay acuerdo en que esto sea con un estándar educativo firme de nuestro país, que es el reconocimiento oficial de la educación parvularia. ¿Cuáles son los 2 puntos que esperamos poder entregarles en propuesta en la primera semana legislativa? Uno, una solicitud que nos hicieron en particular desde gremios empresariales y también desde la derecha, que delimitemos cuándo es que el empleador da por cumplida su obligación. Cuando informa, cuando cotiza, cuando se matricula la guagua. Tenemos que llegar a un acuerdo al respecto y nos parece deseable, porque no es deseable que haya espacios ambiguos para judicialización, ni para las trabajadoras y trabajadores, ni para las empresas. Y uno segundo, que tiene que ver con cuáles van a ser los transitorios, es decir, en qué orden se va a implementar esta ley. Y por lo tanto, como pueden ver, son 2 temas que, si bien relevantes, no son los centrales del proyecto. Si hay dudas, que por supuesto es parte del debate, respecto a su financiamiento, respecto a los supuestos con los cuales este se ha construido, tenemos excelentes 2 semanas por delante en febrero para reunirnos y ponernos de acuerdo respecto a esos supuestos. Última pregunta. ¿Cómo está, ministra Orellana? Buenas tardes. Usted ha criticado al Partido Comunista por el trato que tuvo con la ex candidata Janet Jara. Ahora, con este tema de la ayuda humanitaria a Cuba, hay críticas de que el gobierno lo está pauteando el Partido Comunista. Yo quisiera preguntarle primero que todo, ¿sienten que hay una escalada en la tensión con el partido y cómo ven también estas opiniones que hablan justamente del pauteo al Ejecutivo en estas materias? No las he escuchado en particular y en ese sentido, la única consideración que, tal como lo señaló el canciller Van Claveren, se está teniendo respecto a la ayuda humanitaria en Cuba es ese, el derecho internacional humanitario. A veces se nos olvida, pero el 2010
Llegaron 78 médicos cubanos acá a apoyar a la región del Biobío. Realizaron más de 1.300 atenciones médicas, realizaron cientos de cirugías gratuitamente y lo hicieron en las regiones de Ñuble, Biobío y O'Higgins. Eso se hizo en un gobierno de derecha y no hubo una petición, porque no se podría, porque es ayuda humanitaria, de esos médicos, de que eso fuera a cambio de que, por ejemplo, el presidente Piñera cambiara su opinión respecto al régimen cubano. Acá estamos hablando de ayuda humanitaria, porque independiente de las opiniones que existan sobre los gobiernos, hay personas que se ven afectadas por las decisiones que se puedan tomar. Gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.